Hola, hoy en Retrologando vamos a repasar la tan deseada y anhelada cuarta entrega de los integrales de Papyrus que nos ofrece Dolmen, en este caso de Gitter, claro, que abarca entre 1987 y 1989. Papyrus, pues ya hemos visto en 3 vídeos ya precedentes, pues la evolución de sus aventuras. Aquí, cuando hablemos de la primera de este integral, pues tenemos que aludir de forma inevitable al álbum anterior, al que cerraba el tercer integral, que en aquel momento no lo comenté por no hacer un spoiler del final, aunque bastante spoiler hago, porque es que no son unas cuestiones que requieran de un suspense. Entonces, porque claro, aquí lo que interesa es el desarrollo, la evolución de los dibujos aquí que vamos viendo ya en este tomo de la segunda mitad de los 80 del siglo pasado. Ya vemos una evolución hacia un grafismo más realista. Los dibujos ya no son cada vez menos idealizados, son cada vez más realistas, más intentando transmitir una sensación de realidad, porque a su vez de contenido pues son cada vez más relacionados con la historia, con la arqueología y con lo que las investigaciones que el propio de Gitter fue haciendo. Aquí tenemos el integral, muy bonito como se ve. Esta es una ilustración relativa a la primera historia, que ahora comentaremos y iremos viendo, de las 3 que componen este álbum. Ya digo que bueno, este de Gitter, pues ya lo comentamos en otros vídeos, fue documentándose. De hecho, en el integral, el material extra que viene, pues son artículos que aparecieron relacionados con el Egipto de Papyrus y Tetisheri, sobre los gatos. O sea, hay una historia breve, y lo digo aquí al principio, sobre una versión egipcia, espuria naturalmente, sobre Papá Noel, porque aparece un niño calvo y aparece por allí como un espejismo un individuo con un burro, y resulta que Papá Noel, porque papá del niño y Noel porque cree que es el nombre, y el nombre es del burro. En fin, y después vienen pues dibujos, pero no viene un material literario, un material de investigación del autor del integral, del editor. ¿Por qué? Porque es innecesario, porque cada vez de Gitter va centrándose más en aspectos de la realidad histórica del Egipto de los faraones, de la realidad histórica dentro de lo que conocemos, claro. Y entonces la última historia de este álbum ya es muy clara en ese sentido. Entonces este cuarto integral comprende la pirámide negra, el faraón maldito, que contiene una de las partes más espectaculares de la serie y de cualquier cosa que se pueda idear respecto a este Egipto arcaico, y el obelisco, que es la que digo que se refiere más a la realidad del funcionamiento de ciertas cosas del Egipto de la época. Vamos con la pirámide negra, no sin antes recordar eso que digo del tercer integral, de la última historia del tercer integral, de la colección de Dolmen, naturalmente, de Fuera Bordas, como siempre, porque es esencial para entender, porque es que enlazan directamente una historia con la otra. Al final de aquella historia hay una especie de guardián de un templo, el faraón maldito, y hechiza a Tetisheri, a la princesa hija del faraón en curso, del faraón vivo, que es la compañera inseparable de Papyrus. Le hace un hechizo, la cuestión que la diosa de la guerra de Egipto se encarna en ella. Ella lleva un casco rojo muy grande, que lo vemos aquí en la historia desde el principio, cuando aparece Tetisheri. Ya aparece con su casco, un casco rojo elevado, con una especie de cobra aquí, y va con los ojos muy abiertos, como si fuera hipnotizada, porque está poseída por ese espíritu de la diosa de la guerra. Entonces, en aquella historia, vimos que se procedía a esta encarnación de esta diosa de la guerrera en Tetisheri, que ella incluso va a sacrificar a Papyrus. Es muy agresiva, muy violenta, con la espada pelea muy bien. Y esto aquí va a continuar. Pero para empezar, llegan Papyrus y compañía, otros egipcios que van con él. Llegan aquí a una especie de aldea, con cabañitas, y de una de ellas entra uno a mirar y sale un mono pegándole. Mono Kiki, que resulta ser de Tamik. Tamik resulta ser un pigmeo al que ya conocemos de la primera historia, de donde aparece Tetisheri y todo aquello, que estaba el
el sarcófago enterrado, la momia sumergida, todo, pues ahí aparece este chico, este Tamik. Pues este hombre es de tamaño pequeño, de tamaño como un niño, pero es un adulto, que es el dueño del mono este, que ya conoce a Papyrus. Hombre, se le conocen qué tal, cómo está, tal igual, y se incorpora a la expedición. Porque lo que buscan es cómo curar a Tetisheri, cómo curarla, cómo hacer que se consiga liberar de ese espíritu que está dentro de ella, dominándola, y vuelva a ser pues la persona que es. Y entonces este propio Tamik le explica que van en los barcos recorriendo el Nilo por allí, que sí que él ha oído hablar a unos brujos sabios de una pirámide negra que está, pero hay que ir por tierra, no se puede ir en los barcos, y que allí pues donde puede solucionarse el asunto. Entonces hay unos gags sobre cómo, porque claro, los que van en la expedición pues tienen que llevar sus paquetes y sus cosas, cómo llevarlo en la cabeza y tal y cual. Acampan, pues van yendo por los sitios, están allí en la aldea esa, vamos a pasar la noche aquí. Y de pronto aparece una tribu de enemigos que les va a atacar. Y Tetisheri, transformada en este personaje, se enfrenta con ellos y los derrota. Y además les mete mucho miedo y tal. Bueno, empiezan a atravesar la jungla se encuentran de pronto una especie de ciervos pequeñitos, son los Dik-Dik, que son como el tamaño de los ratones, huyendo de una rana muy grande que hay por allí, que es la rana más grande del mundo. Se encuentran con jirafas, que les sorprende porque, claro, la gente del desierto esto pues no estaban muy habituados a verlo. Iban, pues, con el mono y con el otro, iban atravesando la selva. Se encuentran con otra población de allí. Hay uno muy grande que entiende el idioma egipcio, que desafía a Papyrus a un combate, porque no quiere beber, porque beben una especie de cosa en un cuenco, que es alcohólico, y los pone con mucha gracia, y Papyrus no quiere, rehúsa, entonces lo consideran una ofensa. Entonces se tienen que pelear. Entonces lo que hace es que coge un cuenco igual, propone que la lucha sea que cada vez que uno lo diga, tienen que beber de su cuenco correspondiente. Y él llena el suyo de leche de una cabra que hay allí. Mientras que el otro tiene la bebida alcohólica esa. Empiezan a correr, a beber, interrumpiendo, hasta que llega un punto que el otro ya está mamado, está con una taja como un piano, está borracho perdido, y entonces ya Papyrus lo derrota. Bien, ha conseguido ganarnos tal. Lo ayudaremos a encontrar a la gran pirámide, a la pirámide negra, y llegan a la pirámide negra. Efectivamente, hay cuando están llegando una estampida de búfalos, que Tetisheri, la guerrera, la diosa guerrera, pero Tetisheri en definitiva, se enfrenta con los búfalos y mata a uno de ellos, porque ya la diosa esa no puede dar un paso atrás, no puede retroceder ante nadie. Y bueno, hay unas trampas, lo encierran en una cabaña para que no puedan salir, pensando beneficiarse de la personalidad que está dentro de Tetisheri. En fin, y Tetisheri va alternando, cuando se va aproximando a esta pirámide negra, su propia personalidad con la de la diosa aquella. Hay ratos que está muy bien y muy contenta, y otros que no, que está muy cabreada y con ganas de pelear, y se enfrenta con el propio Papyrus, que como sabemos tiene una espada mágica, lo cual lo libra de que ella pues le rebane la cabeza, le rebane el cuello. Aún así, en la pelea, pues bueno, pues a Papyrus lo derrotan y lo enganchan en un palo, cabeza abajo, para que vaya a un abismo, y van para ir cortando las cuerdas a una jineta. Está atado, con cabeza para abajo, colgando así en un sitio, y la jineta y las cuerdas la han untado de miel. Entonces va la jineta, la sueltan, la jineta empieza a roer la cuerda, ñaca, se suelta y hasta luego Lucas Papyrus. Pero la propia Tetisheri se da cuenta y le corta la cuerda, de forma que el árbol lanza despedido al mono, pero Papyrus se cae. Pero la propia Tetisheri en sí, no de la otra. Se escapan de allí, se encuentran con unos gorilas, que hay un bebé gorila que coge al monito, al Kiki, y le empieza a hacer, déjate. Entonces el gorila no se ofende y se larga, no los molesta más. En fin, y se encuentran con el brujo, aquel de la pirámide negra, que es el que, bueno, ya pues le explica lo que tienen que hacer. Se encuentran en el agua como una especie de monstruo, o vaya a enfrentar con el dragón, que resulta ser un caparazón vacío, y bueno, ya le quitan a Tetisheri el sombrero aquel, y ya pues se queda normal, vuelve a la normalidad. Ven que la pirámide aquella empieza como si fuera un volcán a soltar pues polvo y la pilla y cosas, y ellos vuelven a las barcas para regresar a donde ellos viven, al Cairo o donde fuera. ¿Y qué habrá sido del casco? Porque el mono se ha escapado. El mono ya se ha escapado, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y el mono es el que se ha llevado el casco.
de la diosa guerrera esta. En fin, entonces, bueno, pues nada, regresan al barco y ya pues vuelven a sus casas y vuelven a estar con su tranquilidad. En las peripecias hombre, hay momentos de tensión cuando la guerrera esta pues toma posesión de la personalidad y es la que se impone. Entonces cuando quiere matar a Papyrus, en fin, una serie de cosas que van llenando la historia de interés y de puntos de atractivo, ¿no? Después tenemos la segunda historia, El faraón maldito, que esta es una historia que es quizá, en mi opinión, la mejor del integral este, porque juega con determinadas cosas bastante conocidas. Está Nefertiti, está Akenatón, etc. Porque están Papyrus y Tetiseri, pues en una barquita por la noche, ella por allí haciendo sus cosas, y los atacan. Les atacan unos tíos con unos garrotes, los tiran al agua. Sí, el Papyrus recobra el sentido, pero Tetiseri no, la saca a la orilla y se queda inconsciente allí. Y de allí sale un escarabajo. Escarabajo que será muy importante, el escarabajo sagrado este de Egipto. Sale por allí caminando y una señora vieja lo coge. Vemos una mano y lo guarda en una bolsa. Y ve a Tetiseri y a Papyrus ahí inconsciente. Y lo siguiente es que ellos despiertan en un lugar donde hay una estatua pues, colosales. Y aparecen unas señoras con unos gorros rojos que dicen ser las 6 hijas de Nefertiti y de Akenatón. Y que están en Aketatón, que dicen que es la capital de Egipto. Resulta que Akenatón, al igual que su mujer Nefertiti, de la que conservamos el perfil aquel famoso, la estatua aquella, el busto, en realidad es un faraón maldito, es un faraón silenciado, es considerado sacrílego. Entonces a ellos se les desterró, se les enterró en un lugar distante de donde es la capital, donde se mantiene el faraón actual, y su nombre está prohibido hasta decirlo. Entonces aquí estas señoras que aparecen, unas señoras viejas, allí lo que ven está todo roto, todo tirado por el suelo, todo destruido, y ellas pues dicen ser las hijas directas de esto. Ya veremos lo que pasa. Y entonces le proponen una serie de desafíos. A Papyrus lo han hecho desaparecer, y entonces le proponen a Tetiseri que monte en un caballo y lance una lanza a un pedestal que hay, un poste que hay ahí, y primero lo hace una de las señoras estas. Lo lanza muy bien, ahora te toca a ti. Y en el momento en que ella se monta en el caballo para lanzar, viene la anciana que ella está mirando y lanza 2 escarabajos. En el momento en que va a tirar la lanza, el poste se gira y está Papyrus atado allí. Con lo cual, si acierta con la lanza, hasta luego Lucas Papyrus, angelito al cielo. Pero los 2 escarabajos que ha lanzado esta señora van a los ojos de Tetiseri y lo que le impide es acertar. Bueno, en fin, son tramas de estas tías que van naciendo, que Tetiseri y Papyrus pues vayan enfrentándose con una especie de holograma de Akenatón, hablan con él, y hay lo que yo decía, aludía antes a ello, una parte que a mí me parece preciosa. 3 se llevan a Papyrus, 3 de las 6 hijas estas, y otras 3 a Tetiseri. Y a Papyrus lo disfrazan de Horus, un halcón verde, y le piden que mate a Anubis, que Anubis es el que está haciendo la Pascua, a ese Akenatón que está allí, que vemos que es un engaño, que una de sus hijas, que es de la supuesta hija, es la líder de esta gente, las tiene a la otra obligada, lo vamos descubriendo, es la que trama todos los engaños para enriquecerse ella. Total, que va Horus andando por allí, y efectivamente aparece Anubis, y se empiezan a pelear con unas mazas, y hay una lucha de más de 2 páginas, peleándose Anubis con Horus. Esto es espectacular. O sea, el chacal peleándose con el halcón, con las mazas aquellas, pero no podían hablar. Le habían dicho que no podían hablar, porque si Anubis, le dicen a Papyrus, porque nosotros vemos la parte de Papyrus, de Horus, si Anubis descubre que no eres Horus, te matará con un rayo, no habrá pelea. Entonces están callados, y entonces Horus está venciendo al otro, al chacal, y cuando le va a meter el mazazo en la cabeza, no, por favor, ¿cómo? Y este es Tetiseri. O sea, las tías estas lo que han hecho es intentar una vez más que se maten entre ellos, que es lo que van intentando hacer todo el tiempo. Aparecen los espíritus del faraón y Nefertiti, y empieza a derruirse aquello. Se meten en una parte subterránea, una especie de gruta, donde encuentran los sarcófagos de oro del faraón y de la mujer, que resulta ser lo que están buscando las otras, encabezadas por aquella tan mala. Pero ellos no lo saben. Ellos descubren, mira, está esto aquí. Y aparece la anciana aquella de los escarabajos. Y les ayuda. Porque
en el... donde están estos sarcófagos, las tías aquellas, las 6 hijas de Akenatón, saben que están allí, pero no pueden entrar, porque están defendidos por miles de millones de escarabajos de estos. A todo el que se acerca se lo comen. Pero los escarabajos respetan y defienden y protegen a los miembros de sangre real. Por lo tanto, al Teti Cheri ser la hija legítima del faraón actual, los escarabajos la dejan en paz. Entonces, de pronto, pues a la anciana esta, pues la han matado, la han tirado allí, y entonces los escarabajos no pueden salir, están encerrados, se ha derruido aquello, los escarabajos van haciendo un agujero, sacan a la anciana y la entierran los propios escarabajos. A todas estas, los escarabajos atacan a una de las hijas de Akenatón, una de las señoras aquellas de la cosa roja, pero Papyrus y Teti Cheri la salvan. Y entonces ella es la que les pone al cabo de la calle de muchas de las cosas que están pasando. Bueno, las hijas de Akenatón supuestas se llevan los 2 sarcófagos de oro, ya que se han ido los escarabajos, los dejan en un pozo pensando que nadie los va a ver. Papyrus y Teti Cheri van andando por ahí. Hay una tribu allí de ladrones que les van a tirar unas piedras, pero resulta que los escarabajos defienden a Teti Cheri. Entonces los ladrones, no, que la defienden los escarabajos, los escarabajos sagrados. Entonces los ladrones se proponen ayudarles porque uno se ha herido, los otros ladrones se quieren marchar, no sé que ataquen otra vez los escarabajos, y Teti Cheri y Papyrus deciden ayudarlos. Los ladrones se dan cuenta de que son buena gente y deciden acompañarlos y ayudarlos. Se meten en una especie de templo que hay por allí y también hay trampas y tienen que salir, y salen por medio de un porque las hijas de Akenatón hacen ruido y hacen escándalo, y hay unos cocodrilos allí, en una vegetación los cocodrilos se meten por allí, donde están Papyrus y Teti Cheri. Tienen que huir de los saurios, a pedradas al principio, pues salen a un sitio que es una gruta, donde ven que encima de ellos están los sarcófagos de oro estos que están buscando las viejas. ¿Qué os creíais? Que no íbamos a ver, porque hacen como que no los ven. Hay un momento muy bonito, a Papyrus le queda un escarabajo, y entonces lo va a soltar para que avise a los demás y le vengan a proteger. Pero el escarabajo cae en una telaraña, y vemos que se acerca la telaraña y hay una pelea entre ellos. Papyrus y Teti Cheri, confiando en el escarabajo, salen de allí y la están esperando las otras señoras estas. Lo dejan cao a Papyrus. ¿Qué os creíais? Que no habíamos visto allí debajo de los... Pero pues ahora nos vais a ayudar a llevarlo, porque nos lo vamos a mangar. Y cuando se lo van a mangar, aparecen los ladrones, intervienen, y sobre todo, cuando ya están para robarlo, aparecen los escarabajos. Y bueno, ya es el final de la historia, que se resuelve, como podemos suponer, muy bien. En definitiva, es una historia de un proscrito, de un faraón maldito, pero cuya fama se acrecienta por el mal uso y la mala intención de una serie de gente que se quiere beneficiar de los tesoros de ellos con excusas y pretensiones altruistas y de otra índole. Y vamos con la tercera y última historia, el obelisco. El obelisco, que aquí es una historia donde en la ciudad del faraón, donde está el faraón, pues quieren hacer uno de estos, de estos monumentos tan gigantescos y tan colosales que hacen. Entonces Papyrus y Teti Cheri van a una de las canteras que hay allí, a ver cómo va lo que están construyendo, que es un obelisco, que son 2 obeliscos, mejor dicho. Y ahí se encuentra con que está Imhotep. Imhotep ya lo hemos conocido en otras historias, es un muchacho de la misma edad de Papyrus y de Teti Cheri, al que le falta una pierna. Es cojo, no tiene pierna, y va con un bastoncito. Y este está ayudando a uno de los arquitectos, al arquitecto jefe que está llevando el asunto. Pero hay a su vez otro arquitecto que parece que quiere ocuparse él de la obra, porque cada uno lo hace de una manera, y este, que va con una especie de traje verde, es el que quiere ocuparse en lugar del que lo está haciendo. Bueno, hay una serie de tramas de acción, de los barcos, que si se caen, que si les tiran, que si hay trampas, que si tal. Y llegan a donde está el sitio donde se está haciendo, con el otro arquitecto que queda en una trampa, y explican, y esta es la clave de este álbum también, este es el interés histórico y geológico de toda esta historia, explican cómo se hacía. Pues son unos obeliscos de granito. Entonces, al parecer hay unos martillos que son como una especie como un reloj de arena de hierro con asas. Entonces esos pegaban en el suelo, pam, 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 y metían fuego, porque ven humo. ¿Qué pasa? Metían fuego, y entonces ese fuego, y después le metían mucho frío, agua muy fría, y entonces la capa inicial estoy contando lo que cuentan aquí en la historia, no otra cosa. La capa superior de granito más podrida, más carcomida, más contaminada de otros materiales, se lo lleva. O sea, mete el fuego
hace que estalle, dilata, viene el agua fría y se lleva el resultante. Y queda el granito más bueno, que es lo que han ido despegando con las masas aquellas. Entonces el obelisco lo construyen en el suelo. O sea, construyen a los lados una zanja y van esculpiendo, y van cortando y van haciendo. Esto es lo bonito de la historia. Con unas maderas lo refuerzan para que no se pueda caer y pillar al que sea, pero con tan mala suerte que el que se cae allí primero es el Inhotep y después el arquitecto responsable del asunto. Con lo cual, en principio, designa a Inhotep para que le suceda, pero después al otro arquitecto que venía, que quería usurpar el cargo, pues por una serie de razones, como lógico, malas. Al pobre arquitecto lo sacan a base de tirar el aceite por encima, le sacan el aceite, tiran de él y sale como el tapón de una botella de champán, ¡paf!, sale para arriba. Y bueno, y van viendo cómo se construye el obelisco. Ahora, una vez sacado, el obelisco pesa no sé cuántas toneladas, no sé, 300 toneladas, no sé qué barbaridad. Es muy alto, claro, y muy gordo. Y te lo tienen que desplazar hasta el otro sitio, y después hay dos. Entonces, y después erigirlo, que es otra. Entonces, todo lo que va sucediendo, lo que van, las aventuras que le van pasando para transportar el obelisco hasta llevarlo a los barcos aquellos, que lo trasladarán a la ciudad donde está el faraón. Efectivamente, así es. Llegan allí, bueno, pasan muchas cosas, pasan batallitas, como siempre, y aventuritas. Y en la punta del obelisco le han puesto oro. Entonces esto es fundamental para el desarrollo de la historia, el oro porque, claro, se refleja el sol y lanza como un rayo. Y nada, lo trasladan allí, pero hay el problema de cómo erigirlo. Eso es una barbaridad. Entonces hay que guiarlo. Hay también un tipo calvo que está por allí como un demente, que delira, que dice cosas, que está maldito, que esto hay que hacerlo de una forma, que el agua va a ayudar, tal y cual, que al final resulta ser que tiene parte de razón, pero para erigir el monolito de forma definitiva tienen que encontrar el punto exacto de gravedad. Tal. ¿Y cómo lo consiguen? Subiéndose papiro atado a la punta de oro del obelisco, con las cuerdas van izándolo por un lado, después para que no se caiga, lo van centrando, y él tira un poco más para aquí, tira un poco más para allá, y al final pues ya se queda bien, le entierran la base y se ponen los dos obeliscos y queda muy bonito como entrada a la ciudad donde está el faraón, que el epílogo, que es una única viñeta grande, donde vemos la construcción magnífica de la arquitectura egipcia, de esta a la que estamos aludiendo. Y estas son las tres historias que componen este integral, como siempre, muy interesante y lleno de aportaciones de carácter histórico, a la vez de la aventura en sí, que ya hemos visto. La de los monos, pues la primera tiene más gracia, el tema de los monos, de lo que va pasando con las distintas gente que se van encontrando. La segunda de índole más aventurera, sin duda, con esas malvadas hijas de Akenatón y la pelea de los dioses. Y la tercera es más de carácter historiográfico, en tanto pues cómo se realizaban esas obras que durante mucho tiempo era algo inexplicable. ¿Cómo puñetas han hecho esto tan grande? Pues mira, lo hacían de la forma más lógica, pero que hay que pensarlo, y aquí pues lo vemos reflejado. A mí estos integrales me parecen muy interesantes, ya lo hemos comentado también, aparte de la evolución gráfica que va siguiendo la serie, porque llegará un momento que ya lo haremos cuando haya más entregas de los integrales de Papyrus, que compararemos los primeros con los sucesivos, y veremos cómo la cadena de la evolución del dibujo, del diseño de los personajes y de tal, cómo ha ido evolucionando. Pero bueno, de momento esto es lo que venimos a hacer hoy, a recomendaros este cuarto integral de Papyrus, que está como los anteriores muy bien. Y bueno, pues nada más. Si el vídeo os ha parecido bien, le podéis dar al me gusta. Si os interesan los temas que vamos hablando de cómics, de teatro, de televisión, de cine, de novela de género, etcétera, os agradeceremos que os suscribáis al canal, porque ya sabéis que YouTube pues nos pide que haya un número de suscriptores creciente y tal y que igual. Así como si conocéis gente que también le puede interesar, pues hablarle, mira, hay este canal Retrologando donde se habla de esto y lo otro, y a lo mejor le interesa, mira, pues también nos ayuda. Pues nada más, gracias por estar ahí. Un saludo.